Chicos, les voy a mostrar cómo está la disposición del taller en el aula. Aquellos que han mirado algo del aula saben que es más o menos armé la misma disposición que el taller de práctica. Les voy a pedir que como yo voy a empezar a compartir pantalla, les pido que cuando tengan que preguntar algo, o ahora cuando empecemos a hacer los ejercicios, abran el micrófono y respondan, porque el chat lo pierdo en el momento que comparto PowerPoint. Bueno, les voy a compartir la pantalla del aula. Ahí ya la están viendo. Fíjense que en el aula tienen una partecita, a ver, me tendría que pasar acá abajo, donde dice taller de teoría. Cuando ustedes ingresan al taller de teoría, bueno, ahí es donde estaba mal el numerito, ya lo corregí, ahora después voy a revisar la semana que viene. Tienen, ¿ven? Vectores geométricos, clase del 9, van a tener las consignas, que es lo que veían ustedes, y ya después van a tener la resolución, el ejercicio, cómo se resuelve, y les voy a colgar el video. Lo mismo va a pasar para la clase de la semana siguiente, o sea, yo ya hoy les voy a habilitar las consignas de recta y plano, para que la vayan mirando, y sería conveniente que lo miren, para poder trabajar la clase que viene. Y después del miércoles ya les voy a habilitar la resolución y les cuelgo el video. El video por ahí lo hago más tarde porque lo tengo que procesar, subir a YouTube y después cargárselo. Bueno, visto esto, vamos a ver ahora, vamos a empezar con el primer ejercicio de la práctica. Recuerden que si tienen que preguntar algo, cuando yo les vaya preguntando, abren el micrófono. Si lo quieren abrir ahora, lo pueden abrir. A lo sumo puede ser algún perro que ladre o alguna mamá que por ahí ande dando vueltas, no me molesta. Bueno. Ven que ya aquí yo pierdo, no veo el chat. Bueno, empezamos con el primer ejercicio. Dice, dada la siguiente figura, o sea, les da una base, un sistema de referencia. Ustedes saben que el sistema de referencia tiene, si estamos en el plano, tiene el origen, si estuviésemos en el plano, el origen y dos versores, I, J. Acá estamos en el espacio, entonces el sistema de referencia tiene un origen y tres versores, el I, el J y el K, cada uno en la dirección de los tres ejes. Ese es un sistema de referencia. Y la base del espacio, o sea, recuerden que una base en el espacio tienen que ser tres vectores no nulos y no coplanares. Por lo tanto, la base del espacio que vamos a trabajar es la base común, canónica, que le llamamos, que es I, J, K, que nos da la dirección de los tres ejes. Entonces tenemos que escribir las componentes genéricas del vector W, que lo tenemos aquí, el vector U, que lo tenemos en una posición también muy particular, y el vector A. Bueno, nosotros tenemos que escribir las componentes del vector W. Si yo quisiera escribir un vector que está en el espacio, diría que W tiene componentes W1, W2 y W3, ¿sí? Pero este vector tiene una posición muy particular, chicos. ¿Qué posición tiene el vector W? A ver, los escucho. ¿Cómo es este vector W? Miren. Paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. ¿Y quién me da la dirección del eje Y? Mirá. El versor J. Por lo tanto, ese vector W tendrá que va a ser paralelo al versor J. Por lo tanto, ¿recuerdan cómo tenían dado un vector paralelo? A ver, ¿qué componentes tenía J, chicos? 0, 1, 0.
0, 1, 0. Por lo tanto, el vector W va a tener, como es un vector paralelo, recuerda que un vector paralelo lo obteníamos multiplicando un vector por un escalar. Entonces vas a tener componentes que van a ser proporcionales al vector J. Entonces, ¿cómo escribo esas componentes? Ya sé que la primer componente tiene que ser 0, la segunda será alfa veces 1, la segunda componente de J, y la tercera 0. Por lo tanto, fíjense, el vector W será 0, W2, a ese valor que decíamos alfa veces 1, que era la segunda componente de J, le llamo W2, y 0 la tercera componente. Y aclaro siempre que ese valor de la segunda componente es mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que es positiva. Acuérdense que las componentes, chicos, de un vector son los números por los cuales multiplicamos al vector de la base. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que ese número por el cual multipliqué al versor, a la segunda componente del versor J, es positivo porque me da la dirección positiva del eje Y. Si este vector W hubiese estado apuntando hacia la izquierda, acá tendría que haber aclarado que la segunda componente es menor que 0. Quiero saber si se entendió lo que expliqué. Silencio en la noche. Abra el micrófono. Acuérdense de no escribirme por el chat, que no lo veo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, perfecto. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles van a ser las componentes del vector U? Miren la posición que tiene el vector U. A ver, alguien, miren chicos, una cosa, trabajen con total confianza, no importa si nos equivocamos, estamos justamente, es el momento de aprender. Así que abran el micrófono y díganme, ¿qué componentes va a tener el vector U? Va a tener 0, alfa veces 1, que sería acá, no, perdón. 0, 0 y alfa veces 1. Bien. O sea que va a ser entonces, si yo ahora lo quiero escribir por las componentes, va a ser 0, 0 y U sub 3, ¿no? Y el U sub 3, ¿cómo es? Dijimos, mayor que 0 porque está apuntando en el sentido, o sea, coincidente con el sentido. Bueno, y a ver A. Fíjense siempre ustedes las referencias de los puntitos. Para dibujar el vector A, me muevo sobre el eje X, en Y no me muevo, le estoy dando la pista, y luego me muevo en la dirección paralela a Z. Y siempre miren, en las X positivas, en las Z positivas. Y ahí tengo ese vector posición A. Entonces, díganme ustedes cómo quedarían las componentes del vector A. A1, A3. A1, 0 y A3. Porque aunque sea 0, hay que ponerla. Pero le está faltando algo. ¿Cómo son esos valores? A ver, miren. A1, 0, A3, pero tenía que decir que A1 y A3, ¿cómo eran? Mayores que 0. ¿Sí? Por eso les decía, está faltando algo. Tienen que indicarlo, porque si no, estaría en otro octante el vector. Bueno, visto este primer ejercicio, y si se entendió y no hay dudas, y si alguien, a ver, vamos a ponernos de acuerdo ahora. Si alguien necesita que lo vuelva a explicar, abre el micrófono y me lo dice. Y si no, avanzo con el que sigue. No hay preguntas, avanzo. B. En forma genérica, escribir, nosotros teníamos que, dice, se pide escribir en forma genérica. ¿Esto qué es? ¿Qué dice acá? ¿Qué es esto? Vectorial Q.
U vectorial según la base ortonormal del espacio. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es buscar el vector U. El vector U ya lo tengo por componente. El vector U tenía componentes 0, 0, U3. El vector Q, fíjense, el vector Q está en el espacio. Me muevo Q1, Q2, Q3, ¿no? Con Q1 positivo, Q2 positivo y Q3 positivo. ¿Cómo hacía el producto vectorial entre vectores? El producto vectorial era un nuevo vector normal al plano que forman los vectores dados, cuyas componentes las obtengo con 3 determinantes. ¿Cómo armaba esos determinantes? Bueno, el primer determinante para obtener la primer componente tapaba la primer componente de los vectores y me queda entonces 0, Q sub 3, Q sub 2, Q sub 3. La segunda componente es el opuesto del determinante que se forma tapando la segunda componente de los vectores dados. O sea, tapo la segunda columna le hablo, digo, cuando son las horizontales, y me queda 0, Q sub 3, Q sub 1, Q sub 3. Y para obtener la tercera componente de ese vector que resulta del producto vectorial, tapo la tercera columna y me queda 0, 0, Q1, Q3. Bueno, ¿cómo resolvía eso? Recuerda que se hacía producto en cruz, en diagonal principal menos diagonal secundaria. A ver entonces, me queda 0 por Q sub 3 menos Q sub 3 por Q sub 2. Ahí está la primer componente. Ahora me voy a la segunda. 0 por Q sub 3, 0. Menos Q sub 3 por Q sub 1. Pero como tengo que buscar el opuesto, me queda Q sub 3 por Q sub 1 positivo. Y la tercera va a ser 0 por Q sub 2, 0, menos 0 por Q sub 1, que es 0. O sea, la tercera componente me va a dar 0. Y ahí obtuve entonces las componentes del vector U vectorial. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Necesitan que vuelva a explicar algo? Bueno, yo no sé si van copiando, si necesitan tiempo para ir copiando. Profe, ahí en la segunda componente, ¿no iría al menos adelante? No, fíjate. En la segunda componente es 0 por Q sub 3, 0. Menos Q sub 3 por Q sub 1. Pero como tenés el menos acá, te queda menos, te queda más. ¿Estamos? Ah, ahí entendí. Sí. Gracias. Tengan cuidado siempre cuando hagan, porque cuando los tomamos los parciales siempre hay problema con la segunda componente porque se olvidan de que es el opuesto del resultado. Y cuando haces el producto de la diagonal secundaria, se resta, pero como te queda negativo este, con este menos te va a quedar. Bien, avancemos con el tercero. Dice, representar un vector S que tiene componentes 0, B, 0. Y después, un vector T que va a tener componentes 1, B, 0, tomando un número B que es mayor que 0. Entonces, este vector S, miren las componentes que tiene, 0, B, 0. ¿Va a ser un vector paralelo a cuáles de los que tenemos dibujado? A W. A W. Bien. Entonces, dibujamos. Fíjense, digo, S puede ser este vector. 0, esta medida sería B, ¿no? 0. Pero también lo podría haber dibujado por aquí, o sea, en cualquier lugar del plano
y z, teniendo en cuenta que la segunda componente tiene que el sentido de ese vector ser siempre coincidente con el versor j, ¿sí? Lo dibujé aquí, pero podría haber estado aquí, aquí o aquí, ¿sí? Y ahora tengo que dibujar el t. El t tiene componentes 1, si yo dije que esto es b, esta medida es b, va a ser 1, b y 0. O sea, fíjense, dibujé acá el t. 1, y esto es b, porque si esta es la medida del vector s, y estaba coincidiendo su dirección con la del eje y era la segunda componente b, esto sería la medida de b. Bueno, ¿dónde me queda ubicado ese vector t? A ver, pensemos, ¿dónde está ubicado ese vector t? Ahí como lo dibujé. En el En el plano plano de XY. XY. En el plano del piso, en el plano X. Muy bien. Bueno, ahí resolvimos el ejercicio C. Vamos a ver el D ahora. Dice, el vector K, o sea que es un versor, escrito como combinación lineal de U y B si es posible. Ustedes acuérdense lo siguiente. A ver, cuando yo hago una combinación lineal entre dos vectores, siempre me va a dar un vector del plano que forman esos vectores. Se me está diciendo, a ver, yo dibujé acá, el vector B lo tenía aquí, lo trasladé, son vectores libres, lo puedo trasladar, lo trasladé ahí. Entonces tengo el vector B y el vector U. Digo, el vector U es paralelo, miren que voy a correr una barrita que tengo acá, me está molestando, está. El vector U es paralelo al versor K, ¿sí? Y el vector B es perpendicular acá. Entonces, a ver, yo tengo que buscar la forma, si es posible, de escribir el versor K como una combinación lineal, por eso le puse el signo de pregunta. ¿Será posible escribirlo como una combinación lineal? O sea, un número, un escalar por U más otro número por el vector B. Y sí, a ver, ¿podrá ser posible? ¿Qué les parece? Sí, vamos a ver. Se quedaron mirando, ¿eh? A ver, fíjense que yo tengo que sumar estos dos vectores, el B, haciendo la combinación lineal, y el U, y me tiene que dar el versor K. Y hacer algo, a ver si podemos. Digo, bueno, lo puedo escribir, por ejemplo, digo, sí, el versor K lo puedo escribir como un número por U, ¿sí? Pero bueno, donde ese numerito tiene que ser 1 sobre el módulo. Es decir, a ver, para que se entienda. Yo en realidad podría ser el vector U, lo puedo multiplicar por 1 sobre su módulo para que me dé el versor K. En definitiva, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando yo a un vector lo divido por su módulo? ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy transformando en un... ¿En un qué? Versor. En un versor. Bueno, o sea que esta parte la tendría resuelta de esta combinación lineal, porque digo, bueno, si a este vector U lo divido por su módulo, ya está. No, pero me queda el vector B. ¿Qué hago con el vector B para que se pueda cumplir esta igualdad? ¿Qué valor tendría que tomar el beta, ese que puse ahí, para que se cumpla la igualdad? Pues si no, no se cumple. Porque hasta ahí le tendría bárbaro. Multiplicando, entonces, haciendo el alfa 1 sobre el módulo, este vector me da un versor que es igual a este, en la misma dirección y sentido y con la misma medida, obviamente son dos versores. Pero me está molestando esto, entonces, ¿qué valor le tendría que dar a este beta para que se cumpla la igualdad? Ese beta es un escalar, es un número.
A ver, habla de nuevo porque no superpusimos. 0. Sí, muy bien, bárbaro. Claro. Fíjense entonces, para que se cumpla la igualdad, digo, bueno, a este vector lo divido por su módulo, me da el versor, y el valor que le doy a beta es 1. Muy bien, muy bien. Bueno, primer ejercicio. ¿Podemos avanzar, chicos? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Lo puede dejar un segundo? Lo estoy ¿Cómo copiando, no? profe. Sí, cómo no, cómo no. Recuerden que también esto está, yo les voy a subir el video y está también la resolución, porque no solamente le ponemos las consignas, que es lo que le mandé la semana pasada, sino que también está la resolución. Pero creo que por ahí con el PowerPoint está tan metidito ahí que en la resolución por ahí no está tan Ya señalado. está, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, avanzo entonces. Vamos al segundo ejercicio. Tenemos que hacer 9, así que vamos a tener que empezar a... Dice, dado dos vectores A y B no nulos, se define el producto escalar entre ellos al siguiente número. Acuérdense que el producto escalar les daba ¿qué cosa? ¿Un número o un vector? Un número. Un número, que se obtiene como el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman los vectores. Tenemos que probar lo siguiente, que I vectorial J escalar A versor K me da el valor absoluto de A. A es un número, con A que es distinto de 0. Entonces, a ver ahora. Digo, bueno, yo me tengo que plantear a ver si esto realmente me da el módulo de A. Y vectorial J. Cuando yo hago I vectorial J, esto me va a dar un vector, nuevamente un vector, y ese vector lo tengo que multiplicar escalarmente por esto. Bueno, vamos a ver qué me da cuando yo hago I vectorial J, chicos. Si yo hago I vectorial J, me da un vector perpendicular al plano formado por esos dos vectores. Hago I vectorial J. ¿Qué me da? ¿Qué versor me está dando? Si no, lo hago en el pizarrón. K, A. No. K, K, muy bien, K. I vectorial J me está dando el versor K. Lo pueden hacer si no se dan cuenta, tomen las componentes de I, 1, 0, 0, J, 0, 1, 0, hagan como hicimos anteriormente el producto vectorial y van a ver que les da el vector, el versor, cuyas componentes son 0, 0, 1, que es el versor K. Bien, entonces, a eso lo tenemos que multiplicar por nuevamente el versor K, pero multiplicado por un número. Y dice que esto me tiene que dar el valor absoluto de A. Bueno, voy a aplicar la definición de producto escalar. Entonces digo, bueno, K escalar un número por K va a ser módulo del primer vector, que es el módulo de K, por módulo del segundo vector, que es este número multiplicado por el versor K, por el coseno del ángulo que forman K y un número por K. Si yo acá lo multiplico por un número y ese número es positivo, este ángulo, ¿cómo va a ser, chicos? ¿De cuánto va a ser? ¿Cómo van a ser estos vectores si este A es positivo? Paralelos. Son paralelos, porque los dos apuntan en el mismo sentido. O sea, este es el versor K, que está en la dirección de Z,
Y este va a ser un vector también en la dirección de z, más grande, porque el A es positivo, pero el ángulo es de 0 grados, por lo tanto me queda. Veamos. Módulo de K, 1. Acá me queda valor absoluto de A por el módulo del versor K, que es 1. Por lo tanto, en definitiva, me queda valor absoluto de A. Y este ángulo es de 0 grados. El coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, me queda 1 por el valor absoluto de A, valor absoluto de A. Habíamos dicho que esto, o sea, el ángulo, si A es positivo, los vectores son paralelos y de igual sentido, por lo tanto me queda coseno de 0 grados, que es 1, ¿no? Entonces, como el A era positivo, el valor absoluto de A es A. Esto me da A, donde A, dijimos, es positivo. ¿Qué pasa si es negativo? Si A es menor que 0, los vectores son paralelos, pero de distinto sentido, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo que van a formar ahora los vectores es de 180 grados, y el coseno de 180 es menos 1. Y el A que teníamos era negativo. Entonces, me queda menos A por menos 1 por 1, A. Con A que es negativo. A ver, chicos, sencillamente. Esto que estamos diciendo, que si A es positivo, ese producto, este producto que nos habían planteado da valor absoluto de A, esto es verdadero, porque fíjense que si A es positivo me da A, y si A es negativo, me da también A. ¿Y eso qué es en definitiva? El valor absoluto de un número. Recuerden que el valor absoluto de un número es A. Vamos con número para que se entienda mejor. El valor absoluto de 2 es 2. Y el valor absoluto de menos 2 es el opuesto de menos 2, o sea, 2. ¿Ah? Es lo que estamos indicando aquí. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. ¿Eh? Cuando yo hago I vectorial J escalar un número por K, te da el valor absoluto de A. ¿Eh? O sea, siempre me va a dar A, lo que estamos indicando. ¿Se entendió esto? ¿Necesitan que vuelva a explicar algo? ¿Lo necesitan copiar? Silencio. Se entendió, se entendió. Bueno, ¿avanzo entonces o están copiando? Avanzo. Si no pegan el grito, vamos así. Me avisa el que tiene que copiar, si no, avanzo. Vamos al 3. Bueno, es una aclaración que ya estaba en la consigna con A distinto de 0, ¿no? Vamos al 3. Dice, dado dos vectores del espacio, U y B, no nulos, se define el módulo del producto vectorial entre ellos de la siguiente forma. Ustedes saben que cuando hacemos el producto vectorial obtenemos un vector donde cuando hacíamos los determinantes obteníamos las componentes y queríamos calcular el módulo es el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman U y B. Tenemos que demostrar que el módulo de U vectorial, U dividido su módulo por el módulo de B, me da 0. A ver, tengo que saber leer lo que tengo acá. Estoy haciendo el producto vectorial entre dos vectores. ¿Cuáles son los vectores? Porque si no entiendo eso ya voy a arrancar mal. Miren bien, ¿cuáles son los vectores que estoy multiplicando vectorialmente? Silencio. U y B son los vectores. No.
Los vectores no son U y B, porque acá si yo miro en esta expresión, B, ¿esto qué es, chicos? ¿Es un vector? Cuando lo tengo Es acá, módulo. es el módulo, y el módulo es una medida. Quiere decir que cuando yo pongo esto, módulo de B, esto, este factor que está multiplicando acá, esto es un número, me dará 2, 3, 1 medio, 0,5, siempre positivo. El vector, ¿cuál es? Este es el vector. U dividido su módulo. Y cuando hago U dividido su módulo, chicos, ¿qué me da esto? Un versor. El versor de U. Entonces, yo ya podría decir lo siguiente, sin llegar a demostrarlo, porque siempre me tengo que anticipar a lo que me debería dar. A ver, razonemos un poco. Estoy haciendo U vectorial, el versor de U multiplicado por un número, que como es el módulo, va a ser siempre positivo, y decir que esto me va a dar un vector mayor que el versor de U. ¿Se entiende lo que digo? Porque esto es el versor que lo estoy multiplicando por un número positivo. Es decir, que siempre va a ser, bueno, no necesariamente va a ser mayor, puede ser un número positivo de 0,5 y me da más chiquito. Pero bueno, vamos a pensar para tener una idea que este número me dio 3. Quiere decir que estoy haciendo U vectorial 3 veces el versor de U, por ejemplo. ¿Qué puedo afirmar que esto me va a dar 0? ¿Cómo son estos dos vectores? U y alfa veces el versor de U. Paralelos. Paralelos. ¿Y qué ángulo forman si son paralelos? ¿30, 40, 90, 0? 0. 0. Entonces, miren, si yo me voy a la definición, va a ser seno de 0. Seno de 0. ¿Y el seno de 0 cuánto vale? 0. Quiere decir que esta afirmación va a ser verdadera. Bueno, ahora la voy a demostrar. Vamos. Entonces, vuelvo a copiar la expresión. U vectorial, U sobre módulo dividido el módulo de U por el módulo del vector B va a ser. O sea, acá hice el dibujito. Yo tengo un vector U y acá tengo el versor. ¿Se acuerdan que el versor lo definíamos como un vector dividido su módulo? Y si lo teníamos por componente, era cada una de las... Eso lo voy repasando, no hay que hacerlo acá. Lo repaso para ir fijando algunas cuestiones. Si yo lo tenía por componente, dividía cada componente del versor por su módulo. Y se acuerdan que el módulo se obtenía como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Bien, ahora volvemos a la expresión acá. Aplico definición de producto vectorial. Entonces, esto que teníamos acá, vimos recién que cuando yo divido a un vector por su módulo, me da el versor. Bien, entonces ahora voy a aplicar la definición de producto vectorial. Esto entonces, por ejemplo, se los grafiqué, es un versor, este va a ser el versor de U por un número, yo le hice un número más grande que 1, pero sí, recuerden que es positivo porque es una medida y las medidas son positivas. Entonces fíjense que U, que lo tenía en rojo, con versor de U multiplicado por el módulo de B, me dan dos vectores que forman 0 grado. Por lo tanto, cuando yo aplico la definición de producto vectorial, me queda módulo del primer vector por esto que es un número, por el módulo del segundo vector, por el seno del ángulo que forman U con este vector, que es U sub 0 por el módulo de U. Y este ángulo es de 0 grados. Por lo tanto, como el seno de 0 me da 0, anula todo este producto y me da 0. Y llegué a demostrar esa afirmación. ¿Se entendió, chicos?
Sí, profe. Bien. ¿Necesitan tiempo para copiar? ¿O avanzo? Un segundo, profe. Sí, cómo no. Ah, espero. Ustedes me dicen cuándo sigo. ¿Vamos bien, chicos? ¿Me van entendiendo? ¿Necesitan? Porque si hay algo que no se entiende, yo tengo un pizarrón acá al lado mío, puedo trabajar con el pizarrón. Ustedes me dicen. Ya está, profe. Gracias. Macanudo. Bueno. Avanzo con el 4. Dice, dado dos vectores U y B, se sabe que el producto escalar entre U y B es igual a módulo de U por el módulo de B. Y dice, ¿qué se puede afirmar de la dirección y sentido de los vectores? A ver. Es re fácil este. Re fácil. A ver, piensen un ratito y lo vemos. ¿Sería que Acuérdense. el ángulo que forman es 0? Bien. Y entonces, ¿qué te dice eso? Porque te pide, vos mirá, ay, no alcancé a ver quién habló. Fíjate, perdón porque no te llamo por el nombre, pero no lo alcancé a ver. Fíjate qué dice la pregunta. Porque si vos contestás que el ángulo es 0, no estarías respondiendo lo que te está preguntando. Dice, ¿qué se puede afirmar de la dirección y sentido de los vectores? Sería que son paralelos, entonces van en la misma dirección. Claro. Ojo con lo de paralelos, que tiene, porque paralelos, yo puedo tener un vector que apunte hacia la derecha, o sea, paralelo al piso, que apunte hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Esos dos vectores son paralelos. Pero acá ¿qué podés decir de la dirección? La dirección es la misma y el sentido, ¿cómo es también? Coincidente, porque si no el ángulo no te daría 0, daría negativo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces veamos. Por definición de producto escalar, entonces, el producto escalar es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman U y B. Entonces, para que esto resulte igual, o sea, al módulo de U por el módulo de B, tiene que pasar algo. Esto me tiene que dar 1, el coseno del ángulo que forman U y B me tienen que dar 1. ¿Y cuándo me da eso 1? Cuando, entonces el coseno me da 1, y eso me da 1 cuando el ángulo es de 0 grados. Por lo tanto, los vectores tienen igual dirección, o sea que el ángulo sea 0. Por eso te decía, ojo cuando contestan, y por eso es tan importante a veces que asistan al taller porque les estamos diciendo, lean la consigna. Si alguien hubiese dicho, y el ángulo es de 0, le hubiésemos dicho, sí, pero no estás contestando lo que te estamos preguntando. Que el ángulo sea 0 te lleva a la conclusión de que U y B tienen igual dirección e igual sentido. ¿Se entendió, chicos? Fíjense, creo que esto les tiene que abrir la cabeza y mirar la cabeza y la vista también. Mirar y releer. Ustedes siempre, chicos, en un parcial, o ante un ejercicio, no hace falta un parcial, cuando tienen un ejercicio, lo leen la primera vez. Lo leen y después vuelven a releerlo. Porque la primera lectura les da una idea de lo que tienen que hacer. Pero la segunda lectura los planta en cuanto a ver qué datos tienen y qué es lo que hay que hacer. ¿Está? Porque si me hubiese quedado aquí con que el ángulo de 0 grados, chao, el ejercicio está incompleto, se les podrá dar algo si es que se les da, y si no, en un examen final, la respuesta no es la que se pidió. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno. ¿Cómo vamos? El próximo
se los voy a plantear, y ustedes se van a sentar y lo van a trabajar. Y después vamos a controlar las respuestas. Si alguien está copiando, me avisa, si no avanzo. Nadie avisa. ¿Qué signo tiene en cada uno de los siguientes casos el producto escalar? Y ahí tienen 4 casos. Trabajen ustedes y van a justificar. Acuérdense que cuando ustedes dan una respuesta, la respuesta, decimos en matemática, no tiene que ser pelada. Por ejemplo, decir, es positivo, es negativo. Tienen que decir por qué es positivo, por qué es negativo, por qué se anula si es que se anula. ¿Se entendió lo que dije? Bien. Acá los vectores, A y B, obviamente no son vectores nulos, ¿no es cierto? Entonces, trabajen y vemos después la respuesta. Les doy un ratito para que lo vayan viendo. Ah, ¿cómo vamos? ¿Podemos controlar? Sí, hay población femenina acá, ¿eh? La mayoría. Los varones se han quedado todos durmiendo. Hay 2 varones, a ver. Sí, Dante y Alejo. El resto de los compañeros fueron los valientes. Los otros se quedaron durmiendo, o trabajando, si es que trabajan. Bueno, ¿podemos ir viendo, chicos? ¿Qué les parece? Ahí me queda el último. El último, bueno, seguí trabajando tranquila. Esperamos un ratito. Total, tenemos tiempo. Vamos recontra bien. ¿Estamos para controlar?
A ver. Bueno, nosotros dijimos que tenemos los vectores A y B, son cuatro, en realidad son cuatro situaciones distintas. Los vectores A y B no son los vectores nulos, porque recuerden cuándo se anulaba el producto escalar. A ver, recordemos, el producto escalar se anula, teníamos tres posibilidades para que se anulara el producto escalar. Que alguno de los vectores, o el vector A fuese el nulo, el vector B fuese el nulo, o bien, ¿qué ocurría? Que el ángulo que formaran los vectores fuese de 90 o 270 grados, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, se anulaba el producto escalar. De las tres condiciones que yo di, hay dos que ya no se cumplen. ¿Cuáles serían las dos que no se cumplen? Para que se anule el producto escalar. Que el módulo de A sea 0 o que el módulo de B sea 0. Bien. Entonces va a depender este producto escalar como los módulos. Acá primero vimos la anulación. Y a su vez vemos que el producto escalar, el signo del producto escalar, va a depender como estoy trabajando con el módulo de A y el módulo de B y el coseno del ángulo. Los módulos son medidas, por lo tanto las medidas van a ser positivas. Quiere decir que el producto escalar, el signo del producto escalar, va a depender directamente del ángulo que formen los vectores. Y nosotros sabemos que, entonces dijimos, esto es módulo de A, que es positivo, módulo de B, que es positivo, por lo tanto, el signo del producto escalar va a depender del ángulo que formen los vectores A y B. Y nosotros habíamos dicho que, bueno, en este caso y siempre, los módulos de los vectores son positivos porque son medidas. Entonces depende únicamente del coseno, o sea, del ángulo. Si el coseno me da mayor que 0, quiere decir que es un ángulo agudo, o sea, va a ir entre 0 y 90. Sí, esperen porque se me estoy quedando sin batería. No sé cómo está. Ahí está. Bien. Si el coseno del ángulo me da igual a 0, quiere decir que entonces los ángulos forman 90 grados, o 270. Si el coseno me da menor que 0, quiere decir que es un ángulo comprendido entre 90 y 180. Vale decir entonces, vamos al primer caso. ¿Qué va a pasar con el primer caso, chicos? ¿Cuánto me va a dar el producto escalar en el primer caso? Este. 0. 0, muy bien. En el primer caso, el producto escalar vale 0, porque el ángulo que forman los vectores es 90 grados. Ahí le estoy dando cómo deberían responder ustedes. Da 0, pero no decir solamente da 0, sino que da 0, ¿por qué? Porque el ángulo que forman es de 90 grados. El coseno de 90 vale 0. Muy bien. Yo fíjense que lo había anotado todo aquí arriba. Pero si yo estoy dando la respuesta y no hice todas estas aclaraciones antes, lo debo poner en la respuesta. Entonces digo, en el primer caso, el producto escalar vale 0, porque el ángulo es de 90 grados y el coseno de 90 vale 0. ¿Está? Yo no lo aclaré acá porque lo había puesto acá arriba. Vamos al segundo caso. ¿Qué ángulo forman, chicos, acá? Los vectores A y B. ¿Es un ángulo de qué tipo? ¿Cuánto mide ese ángulo? 180. 180. Entonces, ¿cómo? Si vamos a la definición, esto era positivo, ¿el coseno de 180 cuánto me da? Menos 1. ¿Cómo? No escuché. Menos 1. Menos 1, muy bien. Menos 1, por lo tanto, en el segundo caso,
el producto escalar es negativo porque el ángulo que forman me da 180 y el coseno de 180, fíjese, acá la profesora omitió porque yo ese caso no lo había puesto acá. Acá tendría que haber puesto en la respuesta porque el coseno de 180 da -1. Bien. Vamos al tercer caso. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a dar acá el tercer caso? Ese producto escalar, ¿me va a dar positivo o negativo? ¿Cómo es el ángulo que forman A y B? Es un ángulo agudo, acuérdense que el ángulo agudo va entre 0 y 90. Es un ángulo obtuso entre 90 y 180, es recto, es llano. ¿Qué tipo de ángulo es este? Agudo. Agudo. Por lo tanto, ¿cómo me va a dar el coseno de un ángulo, por ejemplo, de 60, de 70? ¿Me da positivo o negativo? Estamos acá, 0,90 me va a dar positivo. Por lo tanto, ese producto escalar me va a dar, en el tercer caso, el producto escalar es positivo porque el ángulo está comprendido entre 0 y 90, ¿sí? Y un ángulo entre 0 y 90 me da, el coseno me da mayor que 0. O sea, acá no hacía falta que lo aclare porque lo aclaré ahí, si no, tendría que poner que el coseno de un ángulo agudo me da positivo. Y el último caso, ¿cómo les va a dar, chicos? ¿Cómo es ese ángulo? Fíjense. Este ángulo, ¿cómo es? Un ángulo mayor que 90, ¿sí? Mayor que 90, o sea, estoy entre 90 y 180, acá. ¿Cómo me va a dar el coseno, por ejemplo, de un ángulo de 120? Negativo. Por lo tanto, ese producto escalar, en el cuarto caso, el producto escalar es negativo porque el ángulo es un ángulo comprendido entre 90 y 180. Y el ángulo entre 90 y 180 es negativo, es menor que 0. ¿Se entendió? Ojo cómo justifican entonces esto, ¿eh? Porque si yo me quedo en esta respuesta solamente de que es 180, yo no lo aclaré aquí a continuación porque hice toda la aclaración aquí arriba, pero si no lo debo poner porque el coseno de 180 es negativo o es 0, en el caso de 90, etc. ¿Se entendió este ejercicio? Era muy sencillo, pero puede caer en algún parcial, ¿eh? Son ejercicios que por ahí a los chicos les gusta tomar. Bueno, ¿hay alguna pregunta acerca de este ejercicio? Bueno, ¿están copiando o puedo avanzar con el que viene? Que el que viene es larguete, bastante largo. Avanzo entonces. ¿Vamos bien, chicos? Hasta acá, ¿me van entendiendo? A ver, contéstenme para saber dónde estoy plantada. ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo lo que voy explicando? ¿Necesitan que vaya más despacio? A ver, díganme, ¿vamos bien o no? Sí, profe, se va entendiendo. Bueno, perfecto. El que no entiende es el momento de preguntar. Miren que tenemos tiempo, volvemos para atrás si es necesario, no hay ningún problema. Estamos justamente para eso. Bueno, avanzo entonces. Ejercicio 6. Dice, dado dos vectores, un vector U de componentes U1, U2, U3, acá chicos veo un error mío, es con punto y coma se separan las, cuando he tipeado no me he dado cuenta. U1, punto y coma, U2, punto y coma, U3. Y B1, punto y coma, B2, punto y coma, B3. O sea, son dos vectores que están ubicados ¿dónde? ¿En B1, B2 o B3? En B3. En B3. Tenemos que demostrar que el vector U es perpendicular a U vectorial B. Entonces, yo lo primero que tendría que sacar son las componentes del vector U
vectorial B. Yo voy a decir, sí, pero si no tengo números. Bueno, lo tenemos que hacer en forma genérica, o sea, con estas componentes. Primero buscar las componentes del vector U vectorial B, y después dice, tengo que demostrar que ese vector es perpendicular a U. Y yo tengo que pensar algo. Digo, si los vectores son perpendiculares, una vez que yo tengo a este vector por sus componentes y a este vector por sus componentes, si son perpendiculares, ¿cómo podría demostrar la perpendicularidad entre dos vectores? Si su producto escalar es igual a 0. Perfecto, muy bien. Entonces tendría que hacer el producto escalar por componente, pero primero voy a tener que sacar las benditas componentes de U vectorial B. Y les doy un ratito para que lo vayan haciendo. A ver, tienen que hacer el producto vectorial entre U y B. Acuérdense cómo se hacían. Tenían 3 determinantes, de los cuales que nos daba cada uno de ellos las componentes. Para la primer componente tapaba las primeras componentes, para la segunda, y para la tercera. Y acuérdense que la segunda es la opuesta. A ver, pónganse a trabajar con eso. A ver, yo ahora después lo voy a mostrar, pero ustedes trabajen con eso. Mientras me voy a buscar un vasito de agua, me secó la garganta. Trabajen con el producto vectorial. ¿Se entendió lo que hay que hacer? Contestan. Sí, profe. Producto vectorial entre U y B. Vamos, por componentes. ¿Cómo van? ¿Ya lo hicieron? Silencio. ¿Están trabajando, chicos? ¿Todavía? Bueno, a ver. Vamos a ir controlando. Habíamos dicho lo siguiente, que si U era perpendicular a este vector, U vectorial B, del cual ustedes están sacando, tratando de obtener las componentes, entonces el producto escalar entre esos dos vectores me tiene que dar 0.
Y lo vamos a demostrar trabajando por componentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es U vectorial B. U vectorial B, tapo la primer componente para obtener, ¿se acuerdan que las componentes eran los tres determinantes, donde la segunda componente era lo opuesto del determinante? Y entonces me queda, tapo la primer componente, U2, U3, B2, B3. Para la segunda, tapamos la segunda, entonces será U1, U3, B1, B3. Para la tercer componente, tapamos la tercer componente y nos queda U1, U2, B1, B2. Qué lindo sería si tuviéramos números, pero lamentablemente no lo tenemos que trabajar así. Entonces, ¿cómo obteníamos las componentes? ¿Se acuerdan? Producto de la diagonal principal menos diagonal secundaria. Entonces, U2 por B3 menos B2 por U3, o U3 por B2, lo mismo porque el producto son números, va a quedar, el producto es conmutativo. Ahora, cuidado acá, U1 por B3, el opuesto, menos, y ahora, B1 menos B1 por U3, menos con este menos, más U1 por B2 menos B1 por U2. Listo. Ya tengo las componentes de ese vector resultante del producto vectorial. Ahora lo que tengo que hacer es demostrar que es perpendicular a U. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? A este vector lo voy a tener que multiplicar escalarmente con U, porque yo sé que si son perpendiculares me tendría que dar 0, que es lo que escribimos allí arriba. ¿Hasta aquí me van siguiendo, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Lo habían podido hacer? Sí, profe. Bien. Bueno. Valentina, no se alcanzó a escuchar lo que dijiste. Sí, sí. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar a este vector que obtuve escalarmente por el vector U. O sea, todo este vector, todas las componentes que obtuve recién, por el vector U. ¿Cómo hacíamos para multiplicar dos vectores, escalarmente, dos vectores cuando estaban dadas por componentes? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cómo obtengo el producto escalar cuando está dado por componentes? Hacía el producto de las componentes respectivas y lo sumaba, o sea, primer componente por primer componente, más segunda componente por segunda componente, más tercer componente por tercer componente, ¿sí? Entonces me quedo, fíjense, U2, B3 por 1, ahí está. Ahora, como es de la primer componente, tengo que multiplicar menos B2, U3 por 1. Menos B2, U3 por 1. Ahora voy a la segunda componente. Voy a ir sumando lo que iba teniendo, suma algebraica, ¿no? A esto lo tengo que multiplicar por la segunda componente, por U2. Entonces me queda menos U2 por 1 por B3. Ahí está. Más U2 por B1 por B3. Ahora voy a la tercera componente. Tengo que multiplicar la tercer componente del primer vector por la tercer componente del segundo vector. Entonces me queda U3 por U1 por B2, positivo, menos U3 por B1 por U2. Ay, tengo todo esto ahora, y esto me da 0. Y bueno, miremos, acuérdense que U1, U2, U3, B1, B2, B3 son números. O sea que lo que yo tengo acá, en definitiva, es un número, un número, un número, un número, un número. A ver, ¿y cómo me doy cuenta entonces si da 0? A ver, voy a mirar si tengo algún número que es igual y opuesto para cancelarlo. A ver, tengo U1, U2, B3. U1, U2, B3, acá lo tengo, fíjense. Estos dos se cancelan porque es el mismo producto.
porque son números y el producto es conmutativo, por lo tanto, U1 por U2 por B3 lo tengo acá, uno suma y el otro resta, o sea, son números opuestos. Por ejemplo, 3 menos 3, se cancela. A ver dónde tengo U1, B2, U3. U1, B2, U3 positivo y este negativo, se cancela, ¿sí? Y ahora miro este, a ver, B1, U2, U3, estos dos, el último y el anteúltimo, se cancelan, por lo tanto, ¿cuánto me dio? 0. Llegué a demostrar, como me pedían, que los vectores eran perpendiculares. Bueno, no era difícil, es engorroso porque hay que trabajar en forma genérica los vectores, pero quiero saber si lo entendieron. Sí, profe, sí, bien. Es larguetti, el ejercicio es medio largo y es complicado por los subíndices, pero si no, no tenían muchas dificultades más que el ver la nomenclatura de los vectores, que era la dificultad más grande. Si se entendió y no hay preguntas, ¿podemos avanzar? ¿Están copiando por las dudas? ¿No? Bueno, avanzo entonces, ¿eh? Son ustedes los que mandan acá. No dicen nada, avanzo. Bueno, acá yo puse un cartel grandote bien en amarillo, dice, al no ser U y B ni nulos ni paralelos, entonces el producto vectorial no puede ser nulo, por lo que sí va a ser nulo el producto escalar obtenido. Entonces, U y B es perpendicular a U. Recordar que la condición de anulación del producto escalar, ¿no? Para poder hacer este ejercicio. Bien, ahora, teniendo en cuenta el ejercicio 7, teniendo en cuenta la siguiente gráfica, justificar en cada caso si las afirmaciones son falsas o verdaderas. Ustedes van a tener en este parcial, por ahí ejercicios donde les dicen, bueno, justificar si son falsos o verdaderos. No es suficiente, fíjense que acá les dice justificar. No pueden responder solamente, ah, sí, es falso, es verdadero. Tienen que decir por qué afirman lo que afirman. Entonces, la primera, dice, mirando el gráfico, ¿no? U vectorial C igual al vector nulo. Digan, piénsenlo un ratito y dicen y justifican el por qué dicen que es verdadero o es falso. ¿Qué les parece? ¿Cómo, eso es verdadero o es falso? Verdadero, Porque porque son paralelos. son vectores paralelos. Bien, y entonces, al ser vectores paralelos, el ángulo que forman es de 0 grados y el seno de 0 vale 0. Entonces, verdadero, U es paralelo a B. Entonces, el producto vectorial, el módulo del producto vectorial, me va a dar módulo del primero por módulo del segundo por el seno de 0. Como el seno de 0 es 0, anula ese producto. Y ahí está justificado. Bien, ¿alguna duda con este? ¿No? Avanzamos con el segundo. El producto escalar entre U y C nos da 0.
¿Qué contestan? Es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque el coseno de 0 da 1. Da 1 y el producto escalar de esos dos vectores va a ser el módulo de U por el módulo de C. Entonces, ponemos, es falso. U es paralelo a C. Entonces, el producto escalar va a ser módulo de U por módulo de C por el coseno de 0, que es distinto de 0. Porque en definitiva ese producto escalar, como esto me da 1, les va a quedar igual al módulo de U por el módulo de C. Y como ven, no son los vectores nulos. Acuérdense la condición de anulación del producto escalar. O son perpendiculares, o bien o alguno de los vectores es nulo. En este caso, no son ni perpendiculares, ni son los vectores nulos. Por lo tanto, es distinto de 0. Muy bien. Vamos al tercero. Ustedes trabajaron con base, ¿verdad? Dice, el vector A, B y C es una base de B3. ¿Cuándo tres vectores pueden ser una base del espacio? Cuando el producto mixto es igual a 0. Bien. Y que el producto mixto sea igual a 0 te dice qué cosa. Que cómo son los vectores entre sí. Son coplanares, son paralelos, son no coplanares. Son coplanares. No coplanares, claro. Acuérdense que geométricamente el valor absoluto del producto mixto me está dando el volumen. El volumen es, cuando yo estoy trabajando en el espacio, por ejemplo, el volumen de una cajita, de un paralelepípedo. Por lo tanto, si eso me da distinto de 0, quiere decir que hay volumen, estoy en el espacio, quiere decir que los tres vectores no son coplanares. Entonces, miren cómo son A, B y C. ¿Son coplanares esos vectores? No. Por lo tanto, podemos asegurar que esto es verdadero o es falso. Es verdadero. Son tres vectores, son tres vectores no coplanares. ¿Eh? Tengo tres vectores, vos fijate si, suponete, a ver, te ha confundido, yo sé lo que te confundió. Decía, pero A y B son coplanares. Sí, porque siempre que vos tengas dos vectores te definen un plano. Estos dos pueden estar en el plano, pero este no. Los tres, vos tenés que mirar los tres vectores. Los tres vectores son no coplanares. Fíjate si hubieses hecho A vectorial B. Si haces A vectorial B, te daría, si este fuese perpendicular, este vector. Son tres vectores no coplanares. No están los tres juntos en el mismo plano. ¿Está? Por eso es verdadero. Se trata de tres vectores que no son simultáneamente coplanares. Por lo tanto, puede ser una base. Acuérdense que no puedo tener, ninguno de ellos puede ser el vector nulo, porque si es el vector nulo, no constituye una base. En realidad, ¿la base para qué me sirve, chicos? Yo cuando tengo una base, más allá de la base canónica IJK, con tres vectores no coplanares, puedo definir a un vector del espacio con una combinación lineal única. De una única forma puedo escribir un vector con estos tres vectores, haciendo las combinaciones lineales. Está entonces, no sé, porque por ahí había escuchado que era falso, pero se entendió por qué es verdadero, porque simultáneamente estos tres vectores no son los tres coplanarios. O sea, el vector C no lo tengo acá en el plano este. Son tres vectores que con estos tres vectores tengo largo, o ancho, largo y alto. Estoy en el espacio. A ver ahora. D. El conjunto formado por los vectores A y B es una base de B3. ¿Qué les parece? ¿Puede ser una base de B3, A y B? No.
¿Por qué? Ya arrancando, ¿no tendrían que ser 3 vectores? Claro, claro. Recuerden, ¿por qué no? Porque una base del espacio, estoy trabajando en B3, una base del espacio está conformada por 3 vectores no nulos ni coplanares. Y acá, ¿cuántos vectores tengo? 2. Esto podría llegar a ser una base, ¿de dónde? ¿De B3 o de B2? De B2, del plano, porque son 2 vectores no paralelos ni nulos. En el plano sí, pero en el espacio no. Entonces, falso, porque toda base de B3 está formada por 3 vectores no coplanares ni nulos. Tendría que haber aclarado ahí, ni nulos. Pero bueno, ya de acá lo vemos que no son los vectores nulos, por eso no lo aclaré. ¿Se entendió hasta aquí? Avanzamos con el ejercicio que sigue, si no hay preguntas. Vuelvo a dejar el dibujito. El conjunto C de B3 es LI. Sí, es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque este vector no es nulo. Entonces, acuérdense, yo acá tengo la duda con ustedes si vieron cuando, ¿ustedes vieron LI, LD? No, profe. No, 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 entonces este ejercicio se le filtró a María. No, entonces pasamos. No importa la respuesta esta, pues no se los va a tomar. Se ha filtrado eso. Vamos al F. El F dice A vectorial B escalar C me da 0. O sea, eso es el producto mixto. Me dice que el producto mixto entre A, B y C me da 0. ¿Es verdadero o falso? Hoy se los contesté y lo contestaron ustedes también. ¿Qué les va a dar ese producto mixto? ¿Es 0? Me daría 0 si esos 3 vectores, ¿cómo son, chicos? Me daría 0 el producto mixto si los 3 vectores son coplanares. ¿Son coplanares esos 3 vectores? No, si habíamos dicho que eran 3 vectores no coplanares. Por lo tanto, esta expresión es falsa. Al ser 3 vectores no coplanares, determinan un paralelepípedo y el volumen es distinto de 0. Hoy, por eso les digo, hoy se los dije, ancho, largo y alto. Hago la cajita, la base va a ser esta, y después tengo el alto. Es falso. ¿Está? Porque si ya lo habían dicho antes cuando vimos si estos vectores eran una base. Si es una base, los 3 vectores no son coplanares y el producto mixto me da distinto de 0. Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si no, a ver, van a hacer ustedes y ya después lo comprobamos. En el mismo gráfico representar en forma aproximada el vector A vectorial B y B vectorial A. A ver cómo lo hacen. Acuérdense que aquí, cuando hacemos el producto vectorial, la dirección es siempre perpendicular al plano formado por los vectores dados. O sea que cuando yo haga A vectorial B o B vectorial A, la dirección siempre va a ser perpendicular
al plano formado por A y B. Vamos a suponer que es esta la dirección perpendicular, si es que fuese perpendicular. Lo que va a cambiar es el sentido, o sea que el vector va a tener esta dirección perpendicular. Ahora, el sentido va a cambiar, porque una cosa es hacer A vectorial B, el pulgar va a apuntar hacia arriba, son vectores A y B, dice, son vectores opuestos y perpendiculares al plano que ellos forman. Ahí lo dibujé medio exagerado porque no tenía forma de hacerlos coincidir. A vectorial B va a ser un vector perpendicular al plano formado por A y B y apuntando hacia arriba. Acuérdense que apoyamos el canto de la mano derecha sobre el primer vector y vamos hacia B, y el pulgar le está apuntando hacia arriba. Esa va a ser la dirección de A vectorial B. Cuando hacemos B vectorial A, apoyamos el canto de la mano sobre el vector B, o sea, ahora el dedo, el pulgar me queda hacia abajo. Me voy de B hacia A, y entonces aquí voy a tener dibujado B vectorial A. O sea, son vectores que, aunque en el dibujo no lo parezca, tienen la misma dirección, el módulo va a ser el mismo, pero el sentido opuesto. ¿Eh? ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Bien. Está. ¿Necesitan tiempo para copiar o ya puedo pasar al que sigue? Nadie dice nada. Avanzo. Vamos a este. Entonces. 8. Considerando una base ortonormal, o sea, la base, ¿cuál sería? IJK, se pide expresar al vector PQ como combinación lineal de la base, dado los puntos P de coordenadas X1 y 1Z1, Q de coordenadas X2 y 2Z2 en el espacio. A ver, lo que me está pidiendo es ¿qué cosa? Que escriba el vector como combinación lineal de la base, o sea, me está pidiendo implícitamente que escriba el vector como, por componente o en forma cartesiana. ¿La forma analítica o cartesiana? Qué silencio, ¿eh? Ustedes saben que nosotros los vectores los podemos escribir de dos formas. Uno por componentes, que es la forma sintética o simplificada, que es cuando ponemos, por ejemplo, A, flechita, A1, A2, A3. Ese A1, A2 y A3 lo que está representando son los números por el cual multiplicamos los vectores de la base. Por lo tanto, si yo lo quiero escribir como una combinación lineal, el vector A, si yo tomo la base canónica y JK, el vector A lo escribo como A1 por I más A2 por J más A3 por K. Entonces eso lo estoy escribiendo al vector A como una combinación lineal de los vectores de la base. Entonces, digo, a ver, ¿se entiende lo que tienen que hacer? Tienen que escribir al vector PQ como una combinación lineal. Entonces, me parece que estamos ahí. ¿Se entiende lo que van a hacer? Lo que deberían hacer. Tienen que expresar al vector PQ como combinación lineal de la base. Lo que pasa es que el vector PQ no es un vector, está definido entre dos puntos. Entonces, ¿cómo hago para escribir el vector PQ con esas coordenadas de los puntos? ¿Cómo escribirían por componentes al vector PQ? A ver. ¿Cómo escribo el vector PQ? Las Extremo. componentes de Q menos la de P.
Claro, las coordenadas de Q menos P, o sea, a ver, PQ, primer componente, extremo menos origen, x2 menos x1. ¿Vamos bien? Segunda componente, coordenadas del extremo menos coordenadas del origen, y2 menos y1. Y luego, tercer componente, z2 menos z1. Bien. Esa sería la expresión del vector dado por componente. Pero me dice, escribilo como combinación lineal de los vectores de la base. ¿Qué me quiere decir? Que lo escriba ese vector, como les dije hoy, en la forma cartesiana. ¿La forma cartesiana cuál es? A1 por I más el A2 por J más el A3 por K. O sea que yo tengo que escribir esto en función de la base. ¿La base quién era? IJK. Entonces, ¿cómo le escribirían? A ver. Porque este sería el numerito, digamos, si yo lo tuviese no definido el vector entre dos puntos, tendría A1, A2 y A3. Bueno, si lo quiero escribir en forma cartesiana, ¿qué hago? A1 por I, A2 por J, más A2 por J, más A3 por K. Bueno, ahora no tengo A1, A2 y A3, tengo este numerito. Bueno, ¿cómo escribo ese vector? Sería x2 menos x1 por y, Sí, x2 menos y1 por más, j, z, más. Sí, así. más z2 menos z1 por k. Exacto. Vieron que el enunciado por ahí es como que pero era una pavada lo que se les pedía, era definir el vector. Yo lo hice acá primero por componente, porque uno trabaja más por componente que como combinación lineal, pero en realidad lo que hay que escribir es esto, alfa 1 por i más alfa 2 por j más alfa 3 por k. Pero en definitiva, ¿quién es el alfa 1? El x2 menos x1. ¿Quién es el alfa 2? El i2 menos i1. ¿Y quién es el alfa 3? El z2 menos z1. Bueno, ahora escribo entonces ese vector, que dije que va a ser un alfa 1 por i más un alfa 2 por j más un alfa 3 por k. El alfa 1, ¿quién era? x2 menos x1, más por i, más i2 menos i1 por j, más z2 menos z1 por k. ¿Está entendido entonces? Era sumamente sencillo, pero este ejercicio el año pasado también les dio muchísimo trabajo. ¿Pero se entendió? Porque era expresar al vector PQ como combinación lineal de la base. ¿eh? O sea, lo primero que tengo que hacer es ver cómo defino el vector PQ, y una vez que tengo esos numeritos, escribirlo en función de la base. ¿La base quién es? La ortonormal. I, J, K. Bueno. Uy, apuremos un poco. Ahora me dice, si no hay preguntas sobre esto, avanzo, chicos. ¿No hay preguntas? Avanzo. Verificar el siguiente resultado justificando la respuesta. Bueno, ¿qué me dice? Que yo tengo en el primer miembro de la igualdad un vector, porque es i más j menos alfa por el versor k, que me da un vector, multiplicado vectorialmente y eso me tiene que dar menos el versor k más j. Y ese alfa que tenemos acá pertenece a los números reales. No se olviden de eso, que es un número real. Bueno, entonces yo voy a tener que hacer todo este proceso para ver si me da esto. Entonces empiezo a trabajar. Considerando, dice que el primer miembro de la igualdad, puedo aplicar la propiedad distributiva. Fíjense, yo tengo una suma de vectores, hablo de suma algebraica, multiplicado vectorialmente por i. Sabemos que se puede aplicar la propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores. Y entonces nos quedaría, fíjense cuando aplico propiedad distributiva, i vectorial i. O sea, acá lo escribí. I vectorial i más j vectorial i menos alfa k vectorial i. Y eso
cómo me da. Ahora, esto que escribí acá, lo voy a resolver en la diapositiva siguiente. Vuelvo a escribir lo que tenía. Habíamos llegado a esta expresión, aplicando distributiva. Bueno, ustedes saben que I vectorial I me va a dar ¿cuánto? Ya, sin calcularlo. I vectorial I son dos vectores que tienen la misma dirección y sentido, por lo tanto, el producto vectorial, ¿cuánto me da? 0. 0, muy bien. Primer término no lo tengo que calcular porque sé que me va a dar 0. Voy a calcular J vectorial I. Lo sé hacer, pero lo vamos a hacer por las dudas. Ya sé cuánto me va a dar, pero lo hago. Entonces, el versor I tiene componentes 1, 0, 0, J, 0, 1, 0. Voy a hacer J vectorial I. J vectorial I, tapo primer componente, entonces 1, 0 y 0, 0, primer componente. Segunda componente, tapo las segundas componentes, acá. Entonces me queda 0, 0, 1, 0. Y ahora para la tercera va a ser 0, 1, 1, 0. Bueno, a ver qué me da esto. Fíjense, esto me da 1 por 0, 0, menos 0, 0. Primer componente, 0. 1 por 0, 0, menos 0, 0. Segunda componente, 0. 0 por 0, 0, menos 1 por 1, menos 1. Quiere decir que me da, miren las componentes, 0, 0, menos 1. Este en definitiva, ¿quién es? Menos K. Quiere decir que yo ya tengo dos términos de esta expresión. Tengo que I vectorial I me está dando 0 y que esto me está dando menos K. Ahora me falta hacer esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hacer el producto vectorial entre K e I, y después lo multiplico por el escalar, porque esto me va a dar un vector, y esto es un vector multiplicado por un número. Entonces hago K vectorial I. Para K vectorial I, primer componente, tapo la primera y me queda 0, 1, y después 0, 0. Luego para la segunda, 0, 1, y segunda componente de I, 1, 0. Para la tercer componente, tapo la tercera y me queda 0, 0 y 1, 0. A ver cuánto me da esto. 0, 0, 0, menos 1 cambiado de signo, más 1 y 0, 0. Por lo tanto, me estaría dando K vectorial I, 0, 1, 0, que es ¿quién? El versor J. Entonces ahora me voy, ¿me van siguiendo, chicos? ¿Me siguieron o necesitan que vuelva a explicar algo? Chicos, ¿están o se fueron? Ay, se me está yendo. Acá está el profe. Tengo problemas de internet. ¿Me lo vieron? ¿Me están escuchando? Si no, me cambio a la otra banda. A ver. Me está dando medio mal el internet y se me corta bastante igual. A mí también. ¿Qué tienen? ¿Cablevisión? Sí, lo mío es inestable también. Bueno, a ver, chicos, ¿me están escuchando?